Habla Mamachola y 7 rayos. Dice Mamachola que usted tiene que tener cuidado vaginalmente porque va a tener problemas interior. Dice Mamachola que usted es una mujer muy envidiada por las mismas mujeres y que usted prefiere tener la amistad de hombres y no mujeres. Dice Mamachola que le proporciona todas esas relaciones que usted tiene, pero que no son duraderas, porque han existido hermanos de usted religiosos. Claro que esto no se ve raro, pero han existido, dice Mamachola, que han existido hermanos religiosos que le han hecho trabajo de amarre para que usted tenga relaciones sexuales con ellos. Claro que a lo mejor usted respeta ese asunto religioso, pero se lo han hecho. También sale un expareja de usted que también es religioso y que está haciendo trabajo en contra de usted para que usted se enferme, para que usted tenga problemas de los nervios, para que usted se sienta alterada y que no descanse cuando duerme, porque le ha echado un espíritu que quiere hacer relaciones sexuales cuando usted duerme, pero usted no ve la cara. Dice 7 rayos que es del pecho por usted y que va a vencer las guerras, que usted tiene que preparar una ensara con los nombres de sus enemigos, echándole un poco de vino tinto, echando pimienta, poniendo los nombres de la persona, rayando palos vencedores. Va con licencia Langanga, dicen Turumana, va con licencia Fundi en Cama, va con licencia en Gusandundu, va con licencia Kisimisenga, va con licencia Mañanqueres, en Teyandoque, Nueve Saya, Vientumalo, Malongo, va con licencia Una Nueva, va con licencia Molango en Sambu, va con licencia Zambiampungo, va con licencia Quimasa Cuatro Vientos, licencia en Pungo, en Pumba, licencia Gañengue, Lucero Suano, va con licencia Cabo de Guerra Tetetetie, va con licencia Quilanga en Pungo, va con licencia Marenfinda Marihuanga, va con licencia Musilango, va con licencia Guatariamba, Lucero Madrugá, va con licencia Sarabanda, Amaquengue, Mamachola, va con licencia lo propio Ondoki, va con licencia en Cunía Lemba, Naribe Sanganfumbe, va con licencia Kelenyanga en Gongoyaca, Mafuto, va con licencia de Tom Fumbe que cuenta en Ganga, arriba en Toto, que cuenta Cheche lo Enfinda, que cuenta Cheche lo Talanquera, que cuentan Cheche, dice Mencila, para que cuente Cheche todo un día y Yahweh, Tom Fumbe que cuenta en Ganga. Dice con licencia Malén Villalé, con licencia Malén Benpangui, va con licencia Tom Fumbe, Cheche Bacheche, arriba en Ganga, arriba en Toto, en Sala Maleco. Palo Mayombe se ha mantenido en un tabú por cientos de años. Palo Mayombe es una de las religiones más difíciles de aprender y una de las religiones más respetadas en la isla de Cuba. Palo Mayombe desempeña así el poder de la propia naturaleza y el poder de los espíritus. Es por eso que Mayombe se dice que es la fuerza que no posee cabeza, que es la fuerza bruta, que arrasa con todo lo que se le presenta a su paso. Por lo tanto, realizar estos trabajos o ensara se remontan a cientos de años. Es por eso que esta religión se ha mantenido en un tabú, porque es una sola religión, pero con diferentes ramas o Munanzo Congo. Cada Munanzo Congo puede trabajar diferente, pero
no deja de existir las patipembas o signos o firmas que son de las deidades, y esta pertenece a todos los Munanzos Congo. Por lo tanto, realizar cualquier trabajo del palo mayombe alante de cualquier ganga que no sea la ganga de usted, la de su Munanzo, los espíritus pueden aceptar cualquier tipo de trabajo que se hayan hecho en el palo mayombe, y por lo tanto realizar estas formas primitivas nos dan las enseñanzas de cómo debemos trabajar cuando nosotros estamos en la tranquilidad de nuestro Munanzo Congo, en la intimidad de las ensaras que podemos realizar con nuestra enganga, y así mantener ese poder que necesita los religiosos. Las engangas son poderosas con el paso del tiempo y de los años. Por eso es que no podemos estar desbaratando las engangas y armándolas, porque al desbaratar las engangas simplemente rompemos las acciones que existen en ellas y que cuesta mucho trabajo realizarlas, o que la enganga tenga esas buenas corrientes. Como todos conocemos, como yo he explicado muchas veces, que las engangas trabajan en movimiento circular. Trabajan en movimiento circular a la izquierda primero para cuidar el corazón del dueño del tata o de la yayi, y a la derecha para recoger todas las cosas malas que hayan sido enviadas o arreadas o en Kisi Malongo que hayan mandado a Munanzo Congo. Las presentaciones alante de la enganga, antes de realizar los trabajos, nos da el entendimiento de lo primitivo que pudiera resultar todos estos trabajos. Y a la vista de muchas personas, sabemos que palo mayombe es la fuerza y el poder que desempeña la propia naturaleza. La creencia de la naturaleza, de los montes, de los ríos, del mar, del propio insulo, del cielo, del propio entango, el sol, del propio lemba, la luna, o del propio celeste, es la fuerza que son dadas a estas formas primitivas basadas en patipemba o signos religiosos, o como conocen en lo popular, firmas. Las representaciones de las patipembas o signos juegan una parte importante en todos los trabajos que realiza un gangulero, un tata o una yayi, ya que los engueyos no pueden hacer signos hasta que ellos no se hagan tata. ¿Por qué no pueden hacer signos, no pueden hacer patipemba, no pueden hacer firmas? Porque esta religión es transmitida por los espíritus que en vida fueron religiosos. Y estos espíritus, cuando arrimaban carne, ellos procesaban el palo mayombe y eran tatas. Por lo tanto, no van a servir a un engueyo que es simplemente aquel que comienza nuevo en la religión. Para usted tener acceso a todas estas formas primitivas, debe ser un tata. La religión del palo mayombe afrocubano no le prohíbe nada, como es prohibido en el lucumí, en la santería. Palo mayombe es diferente. Palo mayombe no te restringe nada y usted puede hacer lo que le da la gana, lo que usted quiera, lo que le parezca, de acuerdo a las leyes religiosas que están acopladas en esta religión. Si usted va a realizar un trabajo de buenas artes, lo puede hacer. Si usted quiere hacer un trabajo de malas artes, lo puede hacer. Si usted quiere salir y ir a la iglesia, puede ir a la iglesia. Si usted quiere no ir a la iglesia, no vaya a la iglesia. Nada es prohibido aquí, ni nada se le prohíbe de que usted coma o deje de comer lo que usted quiera. Cuando a usted le cae algo mal, usted sabe que no lo puede comer. Tan simple como eso. Pero
Esta religión ha estado muchas veces confundida por los religiosos, por los nuevos religiosos que han entrado a ella y otros religiosos que llevan más tiempo, que han transversado estas formas primitivas y han traído consecuencias no muy buenas para aquel que procesa la religión. El gangulero hace patipén bajo signo, hace un círculo en representación del cuyo. Todo círculo que se hace es representativo del cuyo. Varía con los bisongos o círculos que se hacen dentro de ellos. Por lo tanto, si hacemos un círculo, sabemos que está involucrado lucero, lucero mundo, lucero madrugada, lucero de todo, lucero monte, está involucrado en el trabajo que estamos haciendo. Claro, el cambiar los círculos, los bisongos, hace que otras deidades puedan entrar al trabajo que usted está haciendo. Si usted hace 7 flechas, una para arriba y una para abajo, una para arriba y una para abajo, y son 7, esto está representando a Isasi 7 rayos. Por lo tanto, 7 rayos tiene otras patipén bajo signo, pero se puede identificar de esta manera que lo ves aquí. Una flecha para arriba, una para abajo, y esto hace 7 flechas que están involucrados, lucero con 7 rayos, hasta aquí. Más adelante podemos ver la S de Sarabanda, que está significando que vamos a ir camino al monte, que vamos a llamar fuerzas del monte, que va a traer el propio Sarabanda. Si vemos ñoca, podemos decir que va a estar trabajando también Mama Chola. Mama Chola, dueña del amor, dueña del dinero, dueña del oro, va a estar cuidando el trabajo y desenvolviendo esta forma primitiva de las patipén bajo signo que está haciendo el Tataíta. Una forma de trabajar también está jugando un papel los chinchiricú, que son espíritus que trabajan con lucero, que estos esclavos enanos llamados pigmeos, que entraron por el puerto de Regla en La Habana, Cuba, este pueblo adoptó por coger estos espíritus y ligarlos a lucero. Quiere decir que cuando nosotros trabajamos con los chinchiricú, que es estas carabelas que tienen hueso en la cabeza, estamos realizando cierto trabajo para desenvolvimiento, pero también podemos hacer el trabajo para un trabajo malongo, un trabajo malo. Las patipembas son la que guía al espíritu. Por lo tanto, si usted no hace patipemba, el espíritu no se puede guiar. Las patipembas dejan el rastro para que el espíritu pueda regresar. Eso lo hemos dicho otras veces. Para que el espíritu pueda regresar, cuando se ve en peligro, regresa a su enganga y vuelve a virar a donde usted lo mandó. Las patipembas son la parte fundamental de todo trabajo que hace un gangulero. De acuerdo como el gangulero hace sus patipén bajo signo, podemos catalogar cómo trabaja ese gangulero. Si el gangulero desconoce las patipembas o signos que se hacen, entonces no es un buen religioso, no puede ser padrino, porque desconoce las patipembas o signos que están en las leyes religiosas del palo mayombe afrocubano. Y esto lo estamos diciendo para conocimiento de todos los religiosos, a pesar de que esta es una religión afrocubana, ha tenido sus modificaciones desde el tiempo que llegó
en 1565 a 1665 aproximadamente, con la trata de esclavos traída al continente africano por los españoles, y esto resultó que llegó a Cuba por estos medios que podemos expresar de la esclavitud de esa época. Las patipembas pueden ser pintadas en las empembas, las firmas pueden ser pintadas en las velas, y como es natural, diferentes puntos va a diferenciar que va a ser diferentes caminos, y sobre todo en la invocación del cuyo, lucero, o lucero madrugá, o lucero de todo, o lucero monte, y todos los luceros que existen. Una empemba que tiene puntos pintados con cascarilla significará de que existen varios caminos para desenvolver a la persona y así poder llegar a que esta persona tenga un desenvolvimiento, de que pierda todos los escollos que tiene, de todas esas piedras que tropieza con ellos, eliminarlas y dándole así una fuerte luz a su propia aura. El aura, para quien no conoce, es como especie de un resplandor que está alrededor de su cuerpo. Cuando la persona se enferma, esa aura se opaca. Cuando la persona se siente bien, se siente contenta y está limpia espiritualmente y materialmente, esa aura está reluciente. Y por lo tanto, eso puede afectar a la persona cuando tiene esa aura que está opaca. Vemos también aquí dos firmas de 7 rayos. La firma de 7 rayos tienen que ser una para arriba y una para abajo. Cuando usted hace una flecha de 7 rayos, no puede solamente hacer una flecha. Tiene que hacer 2 flechas, una para arriba y una para abajo. De lo contrario, no es lo correcto en esta religión. Si muchas veces hemos podido pensar que Palo Mayombe nos deja mucho que preguntar, mucho que saber, y para eso están los padrinos, para aclarar las dudas que tienen las personas que están dentro de esta religión y de un modo o de otro desconocen todas estas formas de trabajo que datan de cientos de años. Yo siempre tuve precaución de poder aprender todas estas formas de trabajo que nos van a dar esta visión que hoy podemos transmitir a todas las personas. Cuando trabajamos Palo Mayombe afrocubano, nos remontamos a cientos de años atrás en el tiempo. Y esto nos hace pensar cómo es Palo Mayombe en la intimidad de su Munanzo Congo. Vamos a utilizar un estropajo. Esto crece en enredadera en el monte y muchas personas lo cogen para bañarse. Muchas personas lo cogen hasta para fregar en ocasiones, pero verdaderamente lo podemos utilizar para hacer la especie de una susundamba. Para el que no conoce lo que es una susundamba, es una lechuza, un ave, y por lo tanto es mensajera en la religión de Nsambi. O sea, mandaremos un mensaje para que Nsambi nos dé ese poder para nosotros ayudar a la persona que le estamos haciendo la ensara o el trabajo. La invocación anteriormente de lucero, de 7 rayos, de zarabanda, de mamá chola, hace el complemento del poder, de la fuerza y de la representación de la lechuza o la susundamba, al cual vamos a ver más adelante
en la ensara. Los ganguleros deben conocer formas primitivas para ayudar a las personas. El gangulero, a pesar de que puede hacer en ensaras, malongos, trabajos malos, también debe dedicarse a hacer ensaras y ayudar a las personas que lo necesiten. Claro que estos trabajos pueden costar muy caro, de acuerdo a quien lo haga, y a pesar de que esta religión se ha mantenido en un tabú, hoy damos a conocer mucho más sobre estas formas de trabajo que van a dejar, como dice, boca abierto a muchas personas que desconocen todas estas formas primitivas. Palo Mayombe encierra en sí ese poder que ejerce la propia naturaleza, ese poder que está basada en los espíritus espirituales y en espíritus materiales. En este caso son espíritus materiales al cual trabajamos con ellos. Espíritus que saben que son espíritus, pero se comportan como seres vivos, como usted y como yo. Por eso los espíritus, mientras más materializados la ganga, mejor trabaja. El gangulero presenta rojo por 7 rayos, negro por centella, amarillo por mamachola y rojo y negro por lucero. Es por eso que vamos a mandar especie de una zunzundamba para poder desenvolver esta ensara para abrir los caminos de la persona. Siempre hemos dicho que para abrir los caminos de la persona, primero hay que dar unos baños de despojo, hay también que despojar a la persona y después ponerte a hacer la obra para que esta obra entre limpia en el cuerpo de la persona y los espíritus puedan trabajar para desenvolver, para abrir los caminos, para que usted en la vida cotidiana esté mucho mejor y tenga ese poder y esa fuerza que necesita muchas personas, una ayuda a su vida común, a su vida cotidiana, sin tener que rayar a la persona, sin tener que hacer otras cosas o simplemente entregando un macuto o un resguardo. Esto va a ayudar a la persona al desenvolvimiento en un trabajo como de esta índole, que van a ser más allá de los conocimientos que pueden tener otros religiosos. Limpiar el aura, como hemos dicho, es parte importante, porque según como usted esté el aura de usted, si alrededor de usted con una luz, con un brillo, tiene que limpiar mucho más el cuerpo para poder depurar todas esas acciones o todas esas buenas acciones que puede producir el cuerpo, el propio encombo de la persona. Trabajamos Palo Mayombe y lo hacemos de Entambe a Tilanga, del tiempo Congo. Trabajamos Palo Mayombe y es la forma que tiene un gangulero de trabajar en la intimidad de su Munanzo Congo. Marrayo parta criumba de lo yo. Dice Willy y yo dicen ganga, Pator dicen gangulero. Dice ya va, dicen Sara, dice Lucero. Dice ya va en Sara 7 rayos, Sarabanda, Mamachola, Centella. Dice va en Sara, dicen Cheche Bacheche. Dice para sucular el encombo del Mundele. Dice para que cuende Cheche no encila, para que cuende Cheche Bacheche arriba en Ganga, para que cuende Cheche Bacheche en Toto, para que cuende Cheche Bacheche en lo propio Calunga, para que cuende Cheche Bacheche en lo Finda. Dice los propios, dicen Cunalombo, dicen que Sarabanda su culo es un combo, dice Bacheche Bacheche. Dice para que cuende Cheche
dicen Careajo, dice los propios, dicen Zambi, dice arriba, dicen del Encombo, del Mundele, para que esté bien fuerte en Zambi, arriba de esa persona, para abrir los caminos. Lucero juega la parte importante de este trabajo, a pesar de que la persona puede ser hijo de Siete Rayos, también de Mamachola, y pueden estar trabajando estas deidades para vencer los obstáculos o la guerra que puede tener esta persona. Muchas veces nos atrasamos porque tenemos trabajos que no han hecho. Otras veces simplemente hemos recogido malas acciones de otras personas, porque si tenemos media unidad espiritual, estamos percibiendo, recibiendo todas esas buenas o malas acciones que están alrededor de nosotros. Y cuando nosotros estamos limpios, nuestra aura está limpia, nuestro cuerpo está limpio, entonces existen más posibilidades de que esas acciones se apeguen a usted, pero usted también tiene más posibilidades, como su combo está limpio, su cuerpo está limpio, de poder soltar todas esas malas acciones que pueden percibir de cualquier persona, hasta de los centros de trabajo o del lado de la persona o del amigo de usted que habla con usted y le cuenta los problemas que tiene. Aquí vemos especie de una susundamba, especie de una lechuza, al cual vamos a mandar Inquisis de Nganga, espíritu, para transmitir buenas acciones, espíritus que son hijos de Lucero, que en vida eran hijos de Lucero Monte. Como ya sabemos, siempre tenemos que saber el ángel de la guardia de la persona. Si esta persona es hijo de Sarabanda, si esta persona es hijo de Siete Rayos, si esta persona es hijo de Lucero, si esta persona es hijo de Mamachola. Y por esos caminos es que nosotros entonces desenvolvemos a la persona, y esto tenemos que aprenderlo, porque de un modo o de otro esto nos va a dar la idea de cómo nosotros podemos trabajar para sucurar o limpiar el cuerpo de la persona. Aquí vemos a Lucero, al Cuyo Girundi, de la Nganga Tulumana. Si vamos a trabajar para desenvolver a una persona, lo hacemos siempre por el camino de Lucero. Lucero es el que abre y cierra los caminos de la persona. Es el que siempre chifla en la encina, en los caminos, y siempre está en las encrucijadas. Lucero puede matar riéndose o puede ayudarte si él lo estima conveniente, de acuerdo a los convenios o tratados que se están haciendo por medio de patipembas o signos. Las representaciones en estas formas primitivas se remontan a cientos de años. No, cuando usted ve un trabajo, usted cree que son trabajos de ahora, pero no. Estos trabajos se han mantenido en Mismo Manso Congo por cientos de años, y hoy en día lo podemos expresar para expandir los conocimientos a otros religiosos. Todos sabemos que los tatas son los que pueden recibir Lucero con la Nganga o una yayi. Sabemos que los engueyos, los que tienen el primer rayamiento, esos no pueden recibir un Lucero, porque el Lucero va con la Nganga, y una Nganga solo es trabajada por un tata inquisa o una madre inquisa, una yayi. La representación de la Sunsundamba nos da una idea, o sea, la representación de una lechuza
nos da la idea de cómo nosotros tenemos estos tratados, estos convenios que tienen que ver con el cuyo lucero, donde va a estar implorándose el propio ensamble para que tire un manto a esta persona, para que le desvíe todas las cosas malas que le pudieran venir en un futuro y así abrir sus caminos. Presentamos la Zunzundamba en un candango o cazuela de barro. Cuando decimos candango, significa cazuela de barro. O sea, que cuando tenemos un 7 rayos, no tenemos una enganga de 7 rayos, tenemos un candango de 7 rayos, de sasi sasi, como es conocido. Hacemos la representación en una quillumba a un espíritu representativo de la propia Zunzundamba al cual estamos viendo. De esta manera estamos en contacto directo con las acciones que estamos trayendo y que han venido a nosotros por medio de los convenios tratados de las Patipén bajo signo, como lucero, como 7 rayos, como zarabanda, como mamachola, como la propia centella, y estamos ahora representando en un candango cazuela de barro lo que hicimos con el estropajo. Y de esta manera unimos esas dos fuerzas con el poder de las Patipén bajo signo, que son transmitidas directamente al espíritu que posee esta representación de la Zunzundamba. Claro, esto es un poco complicado, todas estas cosas, pero le da una idea de cómo ustedes pueden ensarar y cómo un gangulero ensara en un munanzo congo para poder expresar estas formas primitivas. Es natural que tenemos que saber muchas más cosas, tenemos que saber y aprender lo que el gangulero puede hacer en un trabajo para el desenvolvimiento. Ya hemos dicho que para desenvolver una persona tenemos que darle un despojo, mandarle baño de despojo y hacer una obra para que esa persona la pueda tener. Esa obra va a estar basada en un propio entango, en el sol. Va a estar mandado este mensaje al propio ensamble en la representación de la Zunzundamba. Para el que no conoce, es una lechuza, es un ave que dicen en esta religión, en las creencias, que es la mensajera de ensamble, la mensajera de Dios. Pintamos un lutete y esto nos hace ver que estamos representando al propio entango, al sol, para así pintar por dentro la firma del lucero, dividida a la mitad del lutete, y pintamos por el camino del lucero para hacer el trabajo que vamos a realizar. Presentamos el lutete a la propia Zunzundamba. Al presentar el trabajo de la Zunzundamba o el espíritu que posee transmite esas acciones que más adelante vamos a ver cómo el gangulero realiza el trabajo. Poco a poco vamos a ir entendiendo mucho más esta cultura, que para muchas personas puede ser muy fácil porque la han aprendido, como dice, o de carretilla, o simplemente no hacen los pasos a seguir que necesita el trabajo para el desenvolvimiento de la persona. Podemos también poner una matari de monte
una piedra de monte, si este trabajo lo necesita, y en este caso este sí lo va a necesitar. Vamos a ir poniendo diferentes cosas para poder desenvolver a la persona y el trabajo y la obra que vamos a hacer, porque no solo le damos un baño de despojo a la persona, también despojamos a la persona y hacemos una obra. Aquí podemos ver un pedazo de coral que vamos también a poner en la obra para dar engranaje a la propia mamachola junto con Lucero y todas las deidades que son protectoras de esta persona, para así abrir los caminos, vencer las guerras y los obstáculos que puede tener. Y ponemos también esta pieza que va a estar fundamentada con lucero, o lucero madrugada, o lucero monte, o lucero monte. Esta pieza es hecha con palo vencedor para así vencer los obstáculos que se presentan a esta persona en todo momento de su vida, ya que está una persona con mucha suerte, pero siempre tiene un obstáculo que le rompe las acciones o la suerte que esta persona tiene. Por lo tanto, vamos a ponerlo adentro del lutete para así fabricar la obra. Y esta obra, como es natural, es una obra presentada a Lucero, presentada a la Enganga, presentada a Siete Rayos, presentado también a Sarabanda, a Mamachola, a Centella, y esto hace la fuerza que necesitamos para que este trabajo surta efecto, ya que este trabajo ha sido por mucho tiempo un trabajo fundamental en este mudanzo común. Pone también un clavo que le dicen clavo de Cristo, y nosotros le decimos que es un clavo de pared, de concreto, pero en la religión le llaman clavo de Cristo, y así se conoce y así lo conozco yo. Esto es diferente a las yuntas, que también jugaron un papel fundamental arriba de la firma de Siete Rayos, de Sasi Sasi, arriba de la flecha que se pintó para unir a Siete Rayos Sarabanda, porque no se dice Sarabanda Siete Rayos, se dice Siete Rayos Sarabanda. Ya hemos dicho que las engangas de Siete Rayos Sarabanda son engangas que fueron construidas en la época para guerrear en contra de la enganga no cristiana, la enganga judía. Por eso hicieron los convenios y unieron esos tratados de Siete Rayos con Sarabanda. Y como es natural, el que no conoce sobre esta religión, para ella o para él todo es ajeno, y es por eso que siempre tenemos que mencionar todo este tipo de trabajo y el por qué hicieron una enganga de Siete Rayos Sarabanda. Aquí vemos que pone también un entango que está pintado también en el lutete. Por lo tanto, vamos a poner también ese entango de metal, ese sol de metal, que va a servir para iluminar el camino de los espíritus, de los inquisis de enganga, el camino
también de la persona y que éste produzca esas acciones necesarias que tiene que tener el gandulero. Pone pedazos de imán. El imán va a servir para atraer también las nuevas corrientes y el imán pertenece a Isasi 7 rayos. Estos trabajos son trabajos muy completos porque le mandamos un baño de despojo. Despojamos también a la persona con hierbas aromáticas, con abre camino, rompe saragüey, muralla, salvadera, con la hierba que nosotros podamos encontrar, ya que sabemos que fuera de la isla de Cuba las hierbas son un poco complicadas, pero podemos también resolver albahaca o podemos resolver romero, y estas son hierbas que van a abrir los caminos de la persona. Y el baño lo podemos hacer o mandarse con perejil. Estos trabajos que datan de cientos de años tienen que ser para tatas que ya llevan mucho tiempo en la religión y tienen grandes experiencias de los trabajos que se pueden hacer. Y esto nos da, como decimos, el norte para nosotros utilizar formas primitivas que nos va a servir para nuestro desarrollo en la vida como religioso. Porque como es natural, estar en la religión es un poco complicado y es por eso que muchos de estos religiosos no llegan a cumplimentarse, porque hay que aprender muchas cosas y esto no está disponible para los creyentes. No hay forma de aprender porque el padrino sabe pocas cosas y el padrino se ofende o se pone bravo cuando usted hace una pregunta religiosa porque no quiere contestarle, porque no la sabe contestar la pregunta que usted está haciendo. Entonces te dan una evasiva de esa barata, de que ya usted aprenderá, de que ya será el momento, de que serán sus espíritus lo que se lo van a dar en sueño, y todo eso es mentira. Los trabajos deben aprenderse materialmente con su padrino o de esta manera que lo estamos haciendo. Ahora el gangulero, de la punta a donde está Lucero, ha hecho como especie de una soga con encangre y mazango, con hojas de maíz. Ha unido las hojas de maíz y ha hecho como especie de una soga, y esto va a ser una espiral que se va a poner en el lutete para que recoja todas las cosas malas que se ha recogido en el trabajo que se está haciendo, en la ensara que se está haciendo. Y como es natural, esto no es nada fácil para ningún religioso, porque estos trabajos siempre están, como decimos, en un tabú. Los religiosos desconocen todas estas formas de trabajo que existen en el palo mayombe afro-cubano. Entonces, hacen trabajitos que no valen ni la pena hacerlo, porque muchas veces ni esos trabajos surten ningún efecto. Cuando usted trabaja más apegado a lo que es mayombe, mayombe utiliza los espíritus de fuerza. Por eso tenemos que saber los espíritus que habitan en nuestra enganga, porque si nosotros no sabemos los espíritus que están en nuestra enganga viviendo, es como estar en su casa y no saber quién vive en su casa, y hay mucha gente viviendo y usted ni los conoce. Y usted no sabe ni que están viviendo en su casa. Entonces en la enganga sucede lo mismo. Usted tiene que conocer los espíritus fuertes, los espíritus okuma, que muchas veces usted los fue a buscar al cementerio, en finda. Vemos
como hizo especie de una espiral para poner en el lutete, una espiral de encangre y mazango, hojas de maíz. Midió desde la punta de la flecha de Sarabanda hasta Lucero. Esto tiene alrededor de 37 pulgadas. De esa manera se complementan todo en la religión, como hay que tener un garabato de 37 pulgadas, que es la letra que debe tener el palo mayombe, para así tener la fuerza y el poder que ejerce un bombala, un garabato o un lungoa, como se conoce también, garabatos. Los garabatos jalan las corrientes, buenas o malas, y con el machete o el embele corta las corrientes que están perjudicando a la persona en una limpieza. Como dice embele muananqueto, es el machete que se utiliza para romper acciones, para romper trabajo, hasta para levantar letras de infuiri o letras de accidente, utilizando un lungoa, un garabato. Los lungoa o mombala son llamados los garabatos. Los garabatos es el arma que tienen los inquisis de Nganga, los espíritus. Por eso cuando mandamos un arreo en contra de un enemigo, el espíritu o inquisis de Nganga lleva un machete en la mano espiritualmente y un garabato, un mombala. Cuando la persona duerme, él le da con el garabato y el machete y el embele por la cabeza al enemigo, proporcionándole dolores de cabeza y dolor en el cuerpo. Eso es lo que hace un espíritu cuando es arreado, un inquisimalongo, en contra de un enemigo que usted tenga. Por eso podemos utilizar el lungoa, el garabato, y también utilizamos el embele muananqueto, que es lo mismo que un embele, que otros le llaman embele, otros le llaman embele muananqueto. Todo esto está en engranaje con las formas primitivas que trabajan los espíritus, los inquisis de Nganga. Los inquisis son espíritus que se comportan como usted y como yo, eso ya lo hemos dicho, pero muchos de ellos no caminan, sino se arrastran, y otros caminan en cuatro patas, y según los inquisis de Nganga, son espíritus que transforman su cara en un perro, en un guau, y caminan en cuatro patas. Por eso cuando viene un inquisis de Nganga, viene arrastrándose y viene en cuatro patas, porque se transforma, como dice, en una cabeza de perro con cuerpo humano. Eso es lo que se conoce como un inquisis de Nganga. Muchas personas no conocen lo que significa un inquisis de Nganga. Un inquisis es un perro de la Nganga, pero hace transformación de una cabeza de animal, de perro, de guau, con cuerpo humano. Todo esto es la fantasía al cual puede creer o no pueden creer los religiosos. Esto
Estos son formas primitivas que datan de cientos de años y que son fuentes vivientes en todos los monanzos Congo. Muchos Inkisi de Nganga, si son de Madre de Agua o de Mamá Umbo o de Kiburé, estos se representan en ñoca, en reptil. Y si va a mandar un espíritu de Kiburé, de Mamá Umbo, de Madre de Agua, entonces estos espíritus van en forma de reptil a atacar a la persona. Se le enrolla en el cuerpo y en los pies, y esto le puede producir o sofocar a la persona y traerle diferentes dolores en las piernas. Estos son los Inkisi de Kiburé, los que están en la tinaja. También estos Inkisi se comportan como especie de unas bolas negras que tienen diferentes ojos, que tienen manos, que tienen pies, pero ellas no caminan, sino ruedan y están rodando y no están caminando. Estos son los diferentes espíritus que habitan en una tinaja de Kiburé o Madre de Agua. Los Inkisi de Nganga, como hemos dicho, se arrastran. Los Inkisi de Nganga se transforman en perro la cabeza. Por eso una Nganga de Sarabanda siempre tiene que tener una quillumba de perro. También deben darle un guau a Sarabanda, pero si usted encuentra la quillumba de un perro, también le va a servir. Y todos los Sarabanda tienen que tener la cabeza de un perro por la transformación que hace el espíritu en un Inkisi de Nganga, en un perro de Nganga. Estas son cosas que quizás usted la ha escuchado o nunca la escuchó y ahora se va a enterar cómo es que por eso son Inkisi de Nganga. No son Inkisi de Nganga porque son perros en Nganga, porque no trabajan en la Nganga, porque transforman su cara en perro con cuerpo humano. Y estos espíritus o se arrastran como si fuera una ñoca, un reptil, o caminan en cuatro patas y no hablan. Los Inkisi de Nganga no hablan. Como dicen, vemos cómo ha sido la obra que ha preparado el Tataíta o la Yai. Vemos que estas obras se remontan a cientos de años atrás, que el gangulero echa ceniza con manteca de corojo para así dar fortaleza al trabajo y la ceniza quitar cualquier acción mala que tenga el trabajo o la obra que se hizo. Por eso que muchos religiosos tienen en polvo de ceniza y ellos se despojan con polvo de ceniza para así librar todas las cosas malas, o si ha tenido relaciones sexuales y necesita entrar a la Nganga y no tienen tiempo de bañarse con hierbas aromáticas o darse un baño, pues utilizan el empolvo y con eso se despojan de arriba los pies, la cabeza, todo, y así va a limpiar el cuerpo de malas acciones, de acciones que haya tenido de una mujer arriba de su cuerpo, porque cuando usted tiene acciones de una mujer en su cuerpo que ha hecho el sexo o te ha restregado con esa mujer,
quedan las acciones y el olor de la mujer, y no puede estar parado delante de la enganga con olor a la mujer. Tiene que tener olor aguardiente, a malafo, a hierba aromática, y es como entonces el gangulero puede limpiar su encombo. Aquí está quemando el nombre de la persona que es de quién es la obra. Entonces no ponemos el nombre, sino lo quemamos para unirlo, porque hemos dejado siempre un hueco en el medio para poder alimentar el trabajo. Y esto va a ser parte importante en el desarrollo de la obra que se está haciendo. Echamos, como decimos, en polvo de ceniza, de carbón o polvo de los palos, para así limpiar las acciones o las malas acciones que se han recogido en el trabajo, y entonces se pueden ver como especie de unas estrellas que están representando a Lucero, y va a brillar, y esto lo vamos a ir viendo como hay como unas lucecitas dentro del trabajo, y vemos que en el medio está abierto esta obra. Esta obra es importante porque se le entrega a la persona, y siempre que esa obra se atienda, siempre esa obra va a estar viva. A lo mejor al año usted tiene que llevarla donde está el padrino para darle de comer, pero es una obra que va a estar construida y va a estar hecha para el desenvolvimiento de la persona. Y como es natural, como siempre hemos dicho, hay que tener conocimiento para hacer todos estos trabajos. Como dicen, si no sabes no te puedes meter. Aquí vemos las especies de enquele, de estrellitas, que proporciona la manteca de corojo junto con el empolo o polvo de ceniza. Muchas veces hasta esa ceniza tiene polvo de caicoma, de hueso, y con eso el gangulero sucula su cuerpo, limpia su cuerpo para quitar todas esas malas acciones. Es igual que cuando usted quiere limpiarse y usted va a bañarse, usted siempre orina, y entonces usted se orina de los muslos para abajo, para los pies, y así no habrá brujería que la hayan echado y que usted la haya pisado, que se quede, porque el orine tiene amoníaco, y el amoníaco aleja las malas acciones de los espíritus. Esto no quiere decir que usted se puede despojar con orine, eso no quiere decir eso. Usted cuando va al baño a bañarse, que usted orina, entonces usted se orina los pies de los muslos para abajo, y eso hace que se limpie todas las cosas. Ahora, si usted le echa un polvo, y usted lo ve en la puerta de su casa, que es una brujería que le han echado, un polvo, o cualquier cosa, o palo, o trenza de colores, o tiras, o cualquier cosa, entonces usted puede orinar en una vasija y tirárselo arriba de esa brujería, y romperá todas las acciones malas que tenga para usted. Porque el orine contiene amoníaco, y los espíritus son alérgicos al amoníaco. ¿Cuántas cosas podemos aprender relacionadas al palo mayombe afrocubano? Como es natural, hay muchas razas diferentes que están dentro de esta religión y que comparten estos conocimientos para beneficio de sus propios trabajos. Un gangulero siempre trata de ayudar a otros religiosos. Claro que ya esos tiempos se han acabado, porque ahora estos religiosos de ahora tienen otra maldad en su mente. Antes la vida igual. Vemos como cogió la yunta o clavos de línea que había puesto
en la flecha de 7 rayos, que es una flecha para arriba y una para abajo cuando empezamos el trabajo, y ahora va a utilizarla de esta manera para encerrar el poder y la fuerza del propio Sarabanda, para vencer obstáculos, para vencer guerras, y lo ponemos en una cazuela de barro, porque la cazuela de barro es más fresca que ponerla en un lutete, en una jícara. Cuando nosotros ponemos los trabajos en un lutete, en una cazuela de barro, vamos a estar con el trabajo mucho más fresco, y es lo que nosotros estamos buscando en este trabajo: refrescar a la persona, abrirle los caminos a la persona y poder así realizar la ensara. Vemos como hay tierra de monte en los lutetes, pero vamos a echar esa tierra en la ensara, pero lo vamos a hacer en el candango, en la cazuela de barro, para así traer la fuerza del monte, traer la fuerza de Sarabanda y de los espíritus que nos están ayudando y las deidades que nos están ayudando. En este caso, Lucero, que es el que nos está abriendo los caminos de la persona, 7 rayos para vencer las guerras, y Sarabanda lo mismo para traer acciones del propio Cunalombo, del propio monte, y Mamá Chola para brindar a la persona que esté más aceptable con las propias personas, que caiga mejor y que sea cada vez que llegue una alegría, transmitiendo ese poder al trabajo que se hace. No queda duda que estas formas primitivas tienen mucho que decir. Estas formas primitivas nos enseñan lo poderoso de todas estas artes que han sido un tabú hasta para los propios religiosos. Claro que estos trabajos que me enseñó a mí mi padrino son trabajos que solo lo pueden asimilar personas que tienen un alto grado de conocimiento en la religión y puede utilizar muchas cosas de las que se está viendo aquí, y es posible que pueda hacer un trabajo y pueda hacer este mismo trabajo si usted se pone a ver esta ensara, y si usted no entiende vuelve a repetir la ensara para tener conocimiento, porque muchas veces nos dicen algo y no entendemos, pero por segunda vez que nos lo explican, entonces tenemos más entendimiento. Y todo esto está basado en las reglas congas del palo monte, el palo mayombe afro-cubano. No hacemos nunca ningún trabajo si no conocemos. No hacemos nada si no tenemos la respuesta de lo que nosotros estamos haciendo, para así transmitir esa fuerza y ese poder para desenvolver, para abrir los caminos de la persona, desenvolviendo todo tipo de cosas que él pueda tener. Los banguleros siempre se mantienen en un tabú. Claro que yo voy a conocer estos trabajos porque pocas personas lo van a poder hacer. Ahora utiliza los estropajos a los lados del trabajo, y esto viene siendo que recoge las acciones del propio insulo y las transmite al trabajo.
Es como explicarle especies que si fueran como especies de antenas, pero no son antenas, eso es para poner un suponer, porque no vayan a pensar que estoy diciendo que hay antenas ahí, porque mucha gente transdiversa las cosas. No, eso sirve como atracción, atraer las corrientes al trabajo. Y eso va a atraer las corrientes al trabajo por medio del propio ensamble. No quiere decir que está Dios ahí, sino que hay un espíritu que en vida, cuando él arrimaba carne, él era hijo de ensamble y es el espíritu que está trabajando en el trabajo. Igual, cuando usted dice que está 7 rayos, no está 7 rayos, está un espíritu que en vida era hijo de 7 rayos y se presenta como tal. Es como funciona esta religión, que muchos desconocen, que están dentro de esta religión, pero no conocen nada sobre estas artes. Cuando viramos los lutetes, ya que echamos el entoto, la tierra de Cunalombo, del monte, de diferentes caminos, estos lutetes boca abajo van a acabar de recoger todas las malas acciones que han estado en la ensara. O sea, que nos hemos pasado todo el tiempo recogiendo malas acciones de la persona, ya que cuando hacemos estos tratados, está la persona mirando lo que estamos haciendo y le estamos pasando el lutete por arriba, le estamos pasando el lutete por arriba de la cabeza en movimiento circular a la izquierda y a la derecha, para así atraer las corrientes que él tiene malas en su encombo, en su cuerpo, para poder transmitir las mejores acciones al trabajo que se está haciendo. También rompemos coco, un coco de agua, para así refrescar el trabajo. No obstante eso, todo lo que hemos hecho para recoger malas acciones, para recoger trabajos que le han hecho a la persona o brujería, también refrescamos con coco la ensala y echamos esa agua arriba de todo este trabajo que está aquí en el medio para quitar todas las acciones que sean calientes o corrientes calientes, que se llaman acciones de malas vibras, para explicarlo mejor. Y esas acciones son refrescadas por medio de un coco de agua. Y el coco, como es natural, representa a Lucero. Arreamos todo lo que hemos recogido, todas las malas acciones, la arreamos para la enganga, para que la enganga se haga responsable de todas esas malas acciones que hemos estado cogiendo y quitando del trabajo. Arreamos, para el que no conoce arrear es mandarle el espíritu para la enganga de todas las cosas malas que han podido recoger. Y de esta forma, junto con esa candela, quemar todas las malas acciones que han estado perjudicando a la persona. Sobre todo, en estos arreos, limpiamos todo el trabajo para poder, de una manera o de otra, que este trabajo esté jocuma, esté fuerte. ¿Usted cree que existen personas que después de ver este video lo puedan hacer? Muchas veces es posible que ellos puedan captar algunas cosas que hemos hecho en esta obra o en sala o trabajo, pero otras va a estar limitado por la falta de conocimiento que pueden tener estos religiosos. Cuando hacemos una ensara,
pedimos a la enganga. Es la enganga la responsable de todo el trabajo que se haga, a pesar de que está principalmente en el trabajo Lucero, en la representación también de Sasi Sasi Siete Rayos, en la representación de Sarabanda, en la representación de Mamachola, en la representación de Centella. Y todas estas deidades nos van a ayudar a que nosotros podamos romper el ciclo malo que tiene la persona, y a través del tiempo, a través de los días, a través de la semana, del mes, como se va a llevar esta obra a su casa y la va a atender, va a ir mejorando poco a poco, y seguramente que el padrino mandará a hacer algunos trabajos más referente, ya que esta persona antiguamente tuvo buena suerte, pero en la actualidad todo le ha ido para atrás. Claro que estamos pasando por una situación caótica, pero bajo todos estos conceptos de la regla africana, el poder que ejerce la naturaleza, los espíritus, las patipembas y el modo que tiene el gangulero de ensarar, va a ayudar mucho al desenvolvimiento de la persona, y sobre todo en la casa que va a ir a ayudar a todas las personas que habitan o viven en ella. Dice esta letra, dice Mamachola, que usted tiene que tener cuidado, porque usted se va a enamorar de un hombre y ese hombre es casado, y es posible de que vayan a haber muchos problemas, porque dice que a usted le gustan los hombres casados. Dice Mamachola que usted tiene mucha suerte con todos los hombres, pero el que a usted le gusta, ese no le hace caso. Y a pesar de que usted no ha podido olvidar, usted siempre lo tiene en la mente. Dice Mamachola que usted se debe bañar con hierba botón de oro, echarle una cucharada de miel de abeja, echar humo de tabaco, echar perfume, y darse más bien un baño que sea espiritual, y si es posible debe sacudirse con un poco de albahaca, de hierba albahaca, para limpiar todos esos escollos que usted tiene en su vida. A pesar de que usted es una mujer muy salamera, puede existir un hombre que se enamore de usted y que la pueda matar por celos, ya que usted siempre está muy salamera con los hombres, y esto le va a traer problemas a largo o corto plazo en su vida matrimonial, o una amistad o una pareja que usted esté con ella. Usted debe cambiar, porque si no se va a ver en problemas y usted va a dejar hasta sus hijos sin madre. Tiene que tener cuidado, ya que usted, dice Mamachola, que a usted le gustan mucho los hombres casados, y bueno, debe tener mucho cuidado lo que le están advirtiendo.